Primera pregunta. Tenemos a Cami. ¿Estás ahí, Camila? Camila Victoria. Sí. Hola, Caro. Quiero saber por qué me toca esta experiencia de soledad y abandono de absolutamente toda mi familia. Ya. Em, Entiendo que esto significa que tu familia de origen, es decir, mamá, papá, etcétera, em, no tienes vínculo ni contacto con ellos, ¿no? Mira, hay una, tiene que ver con la culpa, una culpa de una vida pasada. Eh, Esto está bastante power, pero mira, con tu permiso, entonces, em, ocurre que tú trabajabas para un hombre sádico. Él él era un torturador, él raptaba gente, es un escenario bien feo, ¿sí? Y de alguna forma tu mamá te conectó con ese trabajo, y te dijo, o sea, ustedes estaban con una situación muy vulnerable. Esto es 1600, 1700 en algún lugar de Europa, muy frío, hace mucho frío. Es una casa súper oscura, lúgubre, y una casa súper grande. Y había un señor que vivía en ese pueblo, en las afueras, y nadie quería trabajar para él porque todos sospechaban que él hacía cosas brutales o magia con la gente, ¿sí? Entonces tu mamá te dijo, ustedes lo están pasando muy mal, tú tienes varios hermanos chicos, tú eres muy joven, adolescente, y tu mamá te dice, mira, hay un lugar en donde nadie quiere trabajar, eh, y este señor paga súper bien, pero es una casa y nadie sabe lo que pasa en esa casa. Pero como él quiere y necesita a alguien, él se compromete a cuidar a la persona. Entonces él tenía una especie de mayordomo y le faltaba alguien que haga toda la pega de la casa, ¿no? El aseo, la sábana, la ropa, todo. Y nadie quería ir. Entonces tú aceptas, te vas muy asustada porque todas tus amigas te dijeron que por favor que no aceptes. El resto de tu familia también te dijo, tíos, etcétera, pero en el fondo tu mamá necesitaba el dinero. Hay muchas boquitas que alimentar y tú aceptas, tienes 16, una cosa así. Y te vas a trabajar a esa casa y te recibe el mayordomo y te dice, mira, em, tienes que hacer un compromiso aquí de no decir afuera de esta casa nada de lo que tú veas, te hace firmar algún papel. Y te dice, tú no puedes decir nada de lo que ocurre aquí, todo lo que pasa aquí es privado del señor X, ¿no? Del Lord este, o porque era alguien con dinero, ¿no? Y tú no puedes decir nada. Entonces tú veías que había un sector de la casa a la cual tú no podías acceder, pero sí escuchabas movimiento. Veías acercarse gente, y veías entrar gente, escuchabas en la pared que entraba gente, pero después no sabías qué pasaba con esa gente. Entonces, obviamente, tú junto con todo el pueblo se imaginaban que ocurría lo peor. Y un día, ya un poquito familiarizada con esto, habían pasado un par de meses, ves entrar a una familia, ¿no? Una familia que viene con un papel, como leyendo las indicaciones, y van y golpean la puerta. Era una señora con su esposo y con dos niñitos, uno en brazos y el otro apenas caminando. Y iban con un papel, ¿no? En la puerta por la que entraba la gente que nunca se iba, ¿no? Tú habías entrado por otro lugar. Y, y tú dices, ¿qué hago? ¿No? Tú estabas limpiando los vidrios, por eso tuviste la posibilidad de ver a estas personas. Tú dices, ¿qué hago? ¿Le haces alguna señal así como váyanse de aquí? ¿No? Eso es lo que te dieron ganas de hacer. Váyanse de aquí, váyanse, giren y devuélvanse, ¿no? Y no hiciste nada porque te dio terror. ¿Viste, viste o sentiste por el rabillo del ojo que te está observando el mayordomo?
y la gente toca la puerta y el mayordomo los recibe, los hace pasar, ¿no? Y ahí te diste cuenta que este señor, el dueño de casa, hacía una especie de tratamiento con la gente. Entonces él les prometía curarlos de algo. Era un terapeuta, un médico, o alguien que se hacía pasar por médico que ayudaba a la gente, pero en el fondo no lo hacía. Entonces, estabas muy pendiente de esa familia, no pudiste preguntar nada, pero em, después tú encontraste algunas vendas manchadas con sangre, ¿no? Em, y pensaste lo peor de esa familia porque nunca los viste salir. Y, y cuando encuentras eso, te sobresaltas mucho y decides em, irte sin trabajar. Pero el documento que tú habías firmado decía que tú no podías llegar a abandonar el trabajo, que tenías que avisar con anticipación. Entonces, que si no ellos podían hacer algún tipo de acción legal. Entonces estabas obligada a no irte de improviso. Pero decidiste investigar un poco más, ¿no? Entonces ya, como entendías un poco el manejo de la casa, sabías que el mayordomo salía a hacer algunas compras y decidiste incursionar un poco en esta especie de consulta que tenían. Y pasó que encontraste cosas horribles, elementos de tortura y cosas así, ¿no? Esa familia que, que entró a ese lugar es la familia que tú no pudiste salvar, que estuviste a punto de hacerlo y no lo hiciste. Em, Tú sientes que te sientes muy culpable por eso y por lo que pasó, ¿no? Bueno, esas personas son tu familia ahora. Entonces, y eso. Y a ti se te venía a la mente esa familia, ¿no? Esa pareja con los dos niñitos. Y, y fue algo que te acompañó el resto de tu vida, ¿no? Ocurre que si nos vamos al momento en el que tú evalúas esa vida, como para entender un poco, ¿no? Y conectarla con esta, si yo voy a ese momento en el que tú evalúas esa experiencia, tu alma la evalúa, no Camila, sino que tu alma, que es la que es como un poco el centro de operaciones desde donde se acumula toda la sabiduría vivida en diferentes experiencias. Y déjame ir a ese momento como para entender un poco más o darte un poco más de información. Claro, tú nunca te perdonas esa situación, tú sientes que pudiste haberle salvado la vida a esa familia, siempre te acuerdas de los niños, de los bebés, em, y todo el tiempo te gustaría retroceder a ese día para haberles hecho alguna señal por la ventana para que ellos no entren a ese lugar. Em, entonces está la sensación de que tú los abandonaste a su suerte, ¿no? Ese es un poco el castigo que tú sientes que mereces ahora de parte de ellos también, ¿no? Y esa es la razón por la cual se termina configurando esta vida contigo y con esta familia que no te quiere, que te rechaza. Del abandono. Porque tú ahora debes sentir también que ellos te dejaron a tu suerte, ¿no? Me dejaron sola a mi suerte, pudiendo tener su ayuda, su apoyo, etcétera, me abandonaron a mi suerte, ¿no? Para que yo vea cómo me las arreglo. Y ellos sintieron lo mismo, o tú crees que ellos sintieron lo mismo, y esto es interesante porque no estamos hablando de hechos objetivos ni de cosas como pasaron objetivamente, porque no existe la objetividad en cuanto a las experiencias de vida. Vamos evolucionando y no hay una forma en la que alguien diga objetivamente a ti te ocurrió esta experiencia y que te pueda
explicar lo que a ti te pasó, eso no ocurre. Tú tienes la sensación de que los abandonaste, por lo tanto tú sientes que tu castigo debe ser abandonada por ellos también y dejarte a tu suerte, a que vivas situaciones que obviamente no vivirías si estuvieras bajo el cobijo de ellos, ¿no? Si ellos estuvieran contigo y te ayudaran y te apoyaran, tú no estarías en la situación en la que estás. Y es lo mismo que tú crees que ellos vivieron, ¿no? Entonces, es tu interpretación o la interpretación de tu alma la que hace que finalmente generes una experiencia de vida que tú crees que es la que te corresponde, ¿verdad? Es por eso que es súper importante estar en una constante revisión de lo que vivimos, ¿no? Em, y ojalá esta revisión sea siempre lo más compasiva posible, porque luego ideamos contextos para nosotros, ¿no? Y cuando sentimos culpa de algo, em, es terrorífico lo que queremos hacer para poder aliviar. O sea, la sensación de culpa es una especie de presión y una sensación de desesperación. Yo necesito liberar este dolor de algún lugar, este trauma de la culpa de algún lugar, y necesito algún tipo de sufrimiento para poder combustionar todo este dolor que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, yo merezco ser castigada y por favor castíguenme, ¿no? Por favor, ojalá ustedes mismos castíguenme por lo que pasó, porque es mi culpa, ¿no? Y eso es muy fuerte. O sea, estas situaciones, por ejemplo, Camila, eh, es lo más común, es que nuestra alma haga este tipo de evaluaciones súper duras de mira lo que hicimos, ¿no? Mira lo que hiciste. Em, es muy, muy duro y también es una visión súper sesgada, ese análisis, ¿no? Es muy sesgado porque no es tan así. O sea, si tú probablemente les hubiese dicho que no, que se vayan, em, no te habrían hecho caso porque ellos iban con un papel, ellos iban donde un médico, ¿no? Para que se les atienda, porque ese médico era el único que los podía ayudar, ¿no? Esa era su fachada, ¿no? Yo soy el único que resuelvo este problema, ¿verdad? Y así la gente caía en la trampa. Em, es importante esa trampa igual, ¿no? Nunca hay una sola persona que nos puede resolver algo. Eso no existe, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también, aprovechando de sacar una lección de esa experiencia. Entonces, eso, Cami, eso, Cami, por ahí va lo que pasa. Entonces, muy necesario, muy importante que tengamos una mirada súper compasiva en la medida en que van pasando las cosas ahora, ¿no? Para que cuando llegue el momento de tomar estas decisiones y crear nuevas vidas, ya tengamos un poco más de práctica en lo que es la compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, una, tú no podrías haber evitado que ellos entren al lugar, no te iban a pescar, ¿no? Dos, te ibas a poner a ti en peligro, lo cual tampoco era no estabas en una situación de poder ayudar en ese momento, ¿no? Tú estabas en una situación muy vulnerable y delicada y ellos iban a eso. Entonces, nuestro ego, que es una parte de nosotros que nos dice que somos separados y únicos, ¿no? El ego no entiende que todo esto tiene un orden que es mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Y de alguna forma a ellos les tocaba tener esa experiencia y a ti te tocaba ser testigo de esa experiencia. Y la gran lección que tienes que sacar es que em, no eres, no somos ninguno de nosotros tan importantes como para afectar la vida de los demás de esa forma, ¿no? No somos tan importantes. Hay un destino que ellos tenían, hay un plan que es mucho más grande y hay actores. Esos actores somos nosotros y cada uno cumple su rol y cumple el rol que se espera que cumpla, ¿no? O sea, gracias a ti se descubrió todo lo que estaba pasando ahí y nunca más nadie vivió esa experiencia, gracias a ti. Eso fue gracias a ti, ¿no? A lo que tú hiciste, a lo que descubriste, a lo que, em, a tu gestión, fuiste valiente al conversar, todo esto, ¿no?
y desarmaste eso que estaba ocurriendo ahí, que era horrible. Em, entonces no tiene sentido que te tortures por eso. Y es muy importante que tú te perdones por esa situación, ¿sí? Hay un ejercicio muy bonito que consiste en visualizar una conversación con esta niña, ¿no? Tú ahora, Camila, tienes una conversación con ella y le dices, esto no debió haberte pasado, esto no es tu culpa, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar y la envuelves en luz, ¿no? Y, y ella sana, ella tiene la posibilidad de sanar, ¿no? Es un ejercicio un poco más amplio que eso, más complejo, pero a grandes rasgos eso te recomiendo hacer. Ok,